Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué privilegio el poder estar nuevamente con ustedes aquí los días jueves, continuando después de tanto receso, Claudia, con Semana Santa, con todo, pero continuando con nuestro estudio, que es un estudio que trae mucha bendición y mucha edificación para nosotros, y es el estudio sobre la salvación, el gran regalo de Dios. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Sí, después de unos días de receso por varias circunstancias no habíamos podido nuevamente grabar, pero aquí estamos porque la obra del Señor continúa, avanza y nosotros muy felices de nuevamente estar con ustedes. Les queremos recordar seguirnos en todas nuestras redes sociales. Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Nos encuentras en Instagram, en Facebook y en YouTube. Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Vamos entonces a dar continuación al tema de la salvación, el gran regalo de Dios. Recuerda darle like al video, darle clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Ahora, como nuevamente estamos en este confinamiento, estamos nuevamente entrando en tiempos de cuarentena, estamos haciendo los servicios dominicales, estamos haciendo la palabra de fuego para que nosotros como iglesia podamos estar nutridos con su palabra. Sí, Claudia, igual en la línea de WhatsApp contamos con esa línea para que nos escriban los motivos de oración y los testimonios. Aquí aparece en la pantalla 1325-314-6953, es la línea de WhatsApp de la Iglesia Cristiana Fuego de Dios para las Naciones. Y bien atentos para la próxima semana en las redes sociales, porque sabemos que los fines de semana de manera presencial hay toque de queda, o sea que no podríamos tener el servicio. Pero durante la semana estamos pidiéndole a Dios dirección y a ver qué día de la semana podremos tener nuestro encuentro presencial. Entonces, y anoche, Claudia, tuvimos otro programa que fue pues guiado por el Espíritu Santo. El programa se llama Aviva el Fuego, y vimos y oramos anoche por las personas enfermas, por la situación que estamos viviendo aquí en Medellín y el área metropolitana, en Colombia también. Entonces fue un tiempo de mucha bendición. Amén. Entonces vamos a orar para que empecemos. Bueno, Señor, en este día te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te queremos dar gracias, mi Rey precioso, por este tiempo que nuevamente nos permites estar acá, Señor, compartiendo con todos aquellos que nos siguen a través de las redes, que tienen ese anhelo y ese deseo en su corazón de conocer, de sumergirse en la palabra. Amén. Gracias por este tema hermoso como lo es esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Señor, nos disponemos para recibir lo que tienes para nosotros y oramos que seas tú, Señor, poniendo el querer como el hacer. Amén. Por tu buena voluntad en cada vida y en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, Claudia, pues ya vimos nosotros pues cuál es la fuente de la salvación y dijimos que era Dios. Dios es la fuente de la salvación, el Dios mismo, gracias pues a su amor, a su gracia, que son las características más importantes de la salvación que nos da. Sí, y el último programa que estuvimos haciendo, hablamos de esa base o de ese fundamento de la salvación y dijimos que esa base de la salvación es la muerte expiatoria de Jesús. Total. Sí, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a estar viendo entonces lo que es la demanda de la salvación. Y vamos a leer para esto en Romanos capítulo 1, el versículo 16, la palabra nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Entonces, ¿cuál es, según este versículo, la demanda de la salvación? Y la demanda de la salvación es una palabra muy pequeña, una palabra muy corta, pero que encierra un gran poder, y es la fe. La fe. Esa es la demanda de la salvación. Claudia, es que en Hebreos 11
se habla todo un capítulo de fe. Y da a entender, y toda la Biblia da a entender, de Génesis a Apocalipsis, la importancia de poder creer, Claudia. El poder creer es que, recordemos ahorita en Semana Santa, Claudia, cuando Tomás no creyó. Tomás no creyó que Jesús había resucitado, que hasta que tocara sus heridas en las manos, su herida en el costado, y Jesús se le aparece. Y ahí es cuando Tomás se postra delante de Jesús y le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús dice: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Entonces mira cómo esa importancia de poder creer, Claudia, y sin ver. Nosotros no, la Biblia obviamente fue escrita hace miles de años atrás, y mira cuántas generaciones han pasado, y nosotros el poder creer, pues, y eso que sabemos que es obra del Espíritu Santo, el que nos muestra, nos revela y nos da esa paz y esa tranquilidad y esa certeza de que lo que está escrito en la Biblia así es. Entonces la fe es una palabra muy fuerte, una palabra pues fuerte en el sentido que pesa mucho en la vida de un cristiano. Total, sí, porque la salvación entonces va a demandar esa fe, ¿cierto? La salvación es para todo aquel que cree. Que cree. Es necesario creer entonces en la obra de la cruz que Jesús hizo en esa cruz, y es necesario por la fe creer en Jesús, recibirlo en nuestro corazón como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y recordemos que la fe viene por medio de creer en ¿qué? En el Evangelio, en medio de creer en esas buenas nuevas. Claudia, en Marcos 16, cuando en la gran comisión, Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces mira, Claudia, este pasaje de Marcos que hace mucho énfasis en creer, porque mira lo que dice, que el que crea y sea bautizado será salvo, pero dice al final: pero el que no crea. Y mira que no le hace fuerza tampoco pues al bautismo, el que no crea y no se bautice, no, el que no crea será condenado. O sea que la palabra creer, Claudia, como dije ahora, es de vital importancia en la vida de un cristiano, porque el poder creer es poder poner en manos de Dios toda mi confianza y como toda mi esperanza en Él. O sea que es de vital importancia para un cristiano el creer, el tener fe. Así es, y es que es la única condición para recibir esa salvación tan grande que el Señor ya nos ha dado, como lo hemos dicho en varias, o hemos sido reiterativos en esto, que no es por obra, ¿cierto? La salvación es una obra de Dios a favor del hombre y no una obra del hombre para Dios. Sí, es que así es. Según la Biblia, ningún aspecto de la salvación depende ni en lo más mínimo de las obras o los méritos humanos. Se le da gran importancia a las buenas obras que resultan de la vida de fe, ¿cierto? Después de creer, es muy importante hacer esas buenas obras, pero no, las obras no son para salvación. Claro, ¿cierto? Es que ¿qué tal que dependiera de mí la salvación? Si dependiera de mí o si dependiera de cada persona, nadie se salva. Claro, es que todos fallamos. La única condición entonces, o esa demanda para esa salvación, que es la fe. Amén. Necesitamos creer en Jesús y en su obra, ¿cierto? Esa palabra creer representa todo lo que el pecador puede y debe hacer para ser salvo. Ahí se encierra todo, como lo decías, Andrés. Es una palabra muy corta, muy pequeña, pero de gran peso para la vida cristiana, de gran peso para nosotros los hijos de Dios, ¿cierto? Porque todo en nuestra vida cristiana se mueve o gira en torno a la fe. Todo gira en torno a la fe. Claudia, y la fe, mira, pues como dice en el libro de Romanos también, en el pasaje cuando dice que, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que, así es. Que el que, venga, leámoslo, Romanos 10:9, si no estoy mal, vamos a leerlo, que yo lo busco por acá.
Sí, en el versículo 9, así, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se hace confesión para salvación. Claro, entonces mira la importancia de creer y mira el versículo 8 finalizando como empata con el 9 que dice, y esa es la palabra de fe que predicamos. Y el 11 es muy lindo porque dice, pues la escritura dice, todo el que crea en él no será avergonzado. Entonces mira que la palabra creer o fe es una palabra, como decía, una palabra tan cortica, pero con ese significado tan amplio y tan grande. Entonces es tan grande esa palabra que nos da la salvación. Y hacer énfasis en que es creer y tener la fe puesta en Jesús. No la fe en la religión, no la fe en ningún hombre, que todos los caminos conducen a Dios, no. Solamente la fe en Jesús. Y no depende de nosotros. Obviamente hay que pedirle que el mismo Dios, es que es tan hermoso Dios que Él mismo envía al Espíritu Santo y me seduce y me llena de fe. Amén. Él mismo es quien me llena de fe y trae esa salvación a mi vida. Amén. Entonces, porque humanamente, claro, definitivamente no tendríamos la salvación. Así en nuestras fuerzas, pues, no. Entonces podemos decir que esa fe por la que recibimos esa salvación tan grande es un don de Dios. Sí. Es un don de Dios, como dice en Efesios, el capítulo 2, versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No nacemos entonces con esa habilidad de poner nuestra fe en Dios, ¿sí? Porque lo dice muy claro Efesios, es un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo, es aparte del fruto del Espíritu, esa fe. Y nos dice la palabra que a cada uno Dios nos dio una medida de fe. Sí. ¿Cómo hacemos que esa fe empiece a crecer? Cuando leemos la palabra, cuando pasamos tiempo con Dios en oración, cuando creemos en Dios. Es el mismo Dios quien pone en nosotros esa fe para creer y esa fe para salvación. Total, Claudia. Entonces, que hoy vamos a entender, y en ese pasaje de Efesios, que es muy bonito, Efesios 2, entonces este pasaje de Efesios 2, Claudia, del 1 al 10, habla de la condición nuestra, que cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y que pertenecíamos obviamente al diablo, pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero que Dios es tan bueno en misericordia y que con su grande amor nos amó. Y aquí es cuando que por gracia sois salvos. Entonces es poder creer en esa muerte y en esa resurrección de Cristo. Amén. Y dice al final que no a base de obras para que nadie se gloríe, en el versículo 9, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que somos llamados a hacer buenas obras. Así es. Eso sí, pero la salvación es el poder creer en Cristo. Yo soy salvo porque creo en Jesús, de que Él pagó un precio muy alto, el precio que yo tenía que haber pagado en la cruz, lo tenía que haber pagado yo por mis maldades, mis fechorías, mis pecados. Pero fue Cristo quien ocupó mi lugar. Amén. Es lo más bonito, y poder creer eso, que Cristo ocupó mi lugar y por ende Él ya pagó mi deuda. Así es. Entonces Él ya nos redimió, nos justificó, nos santificó, y son todas estas palabras, la propiciación que aplacó la ira de Dios, nos expió la expiación. Entonces son todo este mundo de beneficios y bondades que trajo la muerte y el sacrificio de Cristo para el cristiano. Y dice en Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree. Es para todas las personas que quieran creer en Él. Porque como dijimos la otra vez, Claudia, Jesús ofrece su amistad incondicionalmente. Pero ¿de quién depende el aceptar esa amistad de Jesús? Ya del ser humano. Cada uno tiene libre albedrío y la propia decisión si toma esa amistad de Jesús o no. Así es. Cuando se pone la fe, entonces, cuando ponemos esa fe,
que es dada por el mismo Dios, Sí. como lo dice en Efesios, un don de Dios. Y nosotros ponemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo, que hace Dios Padre, nos imparte esa justicia, ¿cierto? Cuando Dios vistió a Adán y a Eva allí en el jardín del Edén, los viste con las pieles de animales. Ahí había un mensaje, y él sin duda lo que les estaba explicando a ellos es que un día ese sería el camino y sería lo que él iba a hacer con el resto de la humanidad, y era cubrir ese pecado, ¿cierto? Pero ¿para quién? Para todos los que creen, para todos los que creen que Jesús hizo esa obra, que Jesús llevó a cabo esa obra, y que por medio de esa obra ya somos justificados, ya somos y hemos sido justificados. Claudia, y cuando vistió Dios a Adán y Eva, mira que hubo un sacrificio, pues para poderles poner las pieles de los animales, porque hubo una muerte de un animal, Claro. para poder cubrir. Mira tan bonito ese significado que estás comentando. Claro, porque si miramos, el pasaje nos dice que ellos se habían hecho de unas hojitas, de unas hojas, ¿cierto? De naturaleza, pero no era la manera. Viene Dios, hace un sacrificio y los viste con pieles. Eso es algo hermoso, muy significativo, muy grande, porque fue ese sacrificio que Jesús, el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, sin defecto, hizo por nosotros para cubrirnos de ese pecado, porque el pecado desnuda, y viene Dios y nos cubre, pero Él mismo, porque en nuestras fuerzas nunca lo hubiéramos muy bonito podido ese significado hacer. y esa aplicación. aplicación. Así muy es. linda. Muy bien, ahora después de hablar de esa fe, que es, como decíamos entonces, la demanda de la salvación, ya hemos visto en estos programas, Andrés, 3 cosas muy importantes. Primero, vimos la fuente de la salvación y hablamos que Dios y su amor. Sí. Luego vimos lo que era el fundamento de la salvación y dijimos la muerte expiatoria de Jesús. Sí. Y hoy vimos la demanda de la salvación, que es entonces la fe. Solo necesitamos creer para ya recibir esa salvación. Vamos a mirar ahora algo hermoso, y es el triple mensaje de la cruz. Esa cruz tenía o sigue teniendo, ¿sí?, un mensaje triple, que ¿cuál es? Amor, pecado y justicia. Hablemos un poquito de ese amor. Cada momento de la vida terrenal de Jesús fue una manifestación del amor de Dios. Total. Por donde Él caminara, Él mostraba el amor de Dios. Sí. Al más necesitado, al más desvalido, al menos importante, Jesús siempre mostró su amor. Claro, y se mantenía con los pecadores y con los publicanos, que lo criticaban por eso. E iba, por ejemplo, y se autoinvitaba a las casas de los pecadores, a las casas inclusive hasta de los sacerdotes, pero mira que se dejaba hasta besar de las mujeres pecadoras, cuando iban a lanzarle también en otro pasaje las piedras a esta mujer adúltera. Entonces mira toda esa expresión de amor que tuvo Jesús. Amén. Con toda la humanidad. Hermoso. No solamente por el estrato social, si era alto o bajo, ¿no? Era con todo el mundo demostrando ese amor. Así es. Y ese amor y toda esta manifestación de amor que Él dio a todos aquellos que estaban a su alrededor en su ministerio terrenal fue hermoso. Pero hay algo y es, podemos decir, como la cumbre de ese amor, y es cuando Él da su vida. Total. Y es cuando Él da su vida. Dice en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la cumbre, esa es la cima del amor de Dios, cuando Jesús por amor entrega su vida por los pecadores. Es que ni siquiera era por alguien bueno, ¿sí? Sino que lo entrega por alguien que el mundo ya decía no vale la pena, pero Él viene y dice sí vale la pena. Tremendo. Hermoso. Entonces ese es el evento en su ministerio que manifiesta por completo su amor, fue su muerte en aquella cruz del Calvario. Porque obviamente durante toda su vida, durante su ministerio, mire que él sentía compasión por las personas, y dice la Biblia que fue movido a compasión. Entonces cuando sanó los leprosos, cuando sanó al paralítico, cuando alimentó a la multitud que vio que tenían hambre. Él hizo muchas cosas por amor, Claudia, y obviamente, como estás explicando, el top o la cumbre, lo máximo que de esa demostración de amor fue la muerte por nosotros, murió por amor a nosotros. Así es. Pasamos a ese otro mensaje de la cruz, y es el pecado, ¿sí? Y dice en Isaías 53:6 dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Y en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa está en 2 Corintios 5:21. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, así dice Isaías 53:6. Todos nos habíamos descarriado, no había ni siquiera un justo, no había quien hiciera lo bueno, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos separados del amor de Dios, pero era ese pecado que estaba ahí vigente, y que ya los sacrificios presentados por ese pecado ya no cumplían con la demanda de Dios, y por eso era una realidad el pecado, una realidad. Claudia, y aquí juega mucho lo que es el pecado, y pecado va desde una mentira piadosa, desde un mal pensamiento, un mal sentimiento, una envidia, un orgullo, una soberbia, una amargura. Todo eso se califica como pecado. Hasta, Claudia, también se califica como pecado hasta el no hacer el bien, pues sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, también se califica pecado. Entonces, porque mucha gente puede decir, pero es que yo no mato a nadie, yo no le hago nada a nadie, entonces no, es que Dios es un Dios bueno y me va a dar la salvación. Pero es una persona que no cree en Jesús, es una persona que ni ora, no busca de Él, sino que se dedicaron a hacer buenas obras y creen que por las buenas obras va a traer la salvación. Entonces ahí es cuando el alma está en peligro, porque ya cuando esa persona entraría ya al juicio de Dios. Y si la persona ser juzgada de acuerdo a los 10 mandamientos, porque puede hacer muy buenas obras a las personas, darle el mercado a los pobres, ayudarle a los papás, patrocinar un niño de esos niños con fundaciones, todo, y son obras muy bonitas, pero la salvación no está ahí. Así es. Entonces mira que todo el mundo somos llamados pecadores, todos nosotros somos pecadores, y eso sí, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio la salvación, pero nosotros estamos allá antes de conocer de Jesús, estamos ahí, muertos en pecados y delitos. Entonces, el único que podía reconciliarnos con el Padre, quitar ese pecado que era un obstáculo, que el hombre por nuestros medios no lo podíamos quitar jamás, es Dios mismo a través de la muerte de Jesús. Él vino a solucionar entonces este problema del pecado, ese gran problema del pecado que tenía la raza humana, fue solucionado ¿en quién? En Jesús. El Padre toma la iniciativa de enviar a su Hijo,
y Jesús viene, muere y nos reconcilia así con el Padre. Claudia, pero mira también que obviamente Jesús ya dio la salvación, está dada. Ya está dada porque Él ya murió, ya resucitó, la salvación está dada. Pero mira la condición ahorita de la humanidad como está. Antes de mal en peor, tanto homosexualismo, hechicería, tanta brujería, adulterio, infidelidades, todo. Y te mira que la condición ahora del mundo actual está peor. Y entonces para eso es que somos llamados, Claudia, como iglesia, el compartir las buenas noticias de salvación, porque obviamente el Señor no ha venido, porque todavía, teniendo paciencia, todavía hay personas que se pueden salvar. Amén. Y el último mensaje de esa cruz, entonces, el triple mensaje de la cruz: amor, pecado y justicia. La cruz de Cristo es también un mensaje de Dios en el sentido de que es una declaración de la justicia divina, ¿sí? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso está en Romanos 3, versículos 25 y 26. Y en Juan 1:18, ¿qué nos dice Andrés? Dice, en Juan 1:18, pasaje que ya hemos considerado, se dice que el libro se dice que el Hijo ha dado a conocer al Padre. Y la palabra griega que se traduce dado a conocer tiene la idea de anuncio, proclamación. Así es. Pues ese está en Juan 1:18, venga, leámoslo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces mire que en ese pasaje que ya hemos considerado se dice que el Hijo ha dado a conocer al Padre, y la palabra griega que se traduce dado a conocer tiene la idea como de anunciar y de proclamación. O sea que Jesús dio a conocer, o sea que proclamó al Padre, lo dio a entender, a conocer. Entonces mira este pasaje tan bonito que el mismo Jesús descendió de su gloria y vino a predicar y a dar a conocer el amor de Dios ante la humanidad. Así es. Y también podemos decir entonces que fue en la cruz donde se dio la evidencia plena de lo que es la justicia de Dios respecto a los pecados cometidos antes de la muerte de Cristo, ¿cierto? Es en esa cruz donde se da esa justificación, donde hemos sido justificados, donde hemos sido declarados justos, donde hemos sido declarados inocentes. Eso es lo que yo iba a decir. ¿Cierto? Porque imaginémonos el juicio. Está el Dios Padre como juez, está una persona, cualquiera de nosotros está ahí como la persona que van a juzgar y a condenar. Está el abogado que es Cristo y está el abogado, el acusador que es el diablo. Entonces el diablo dice, esa alma me pertenece, y Dios dice, bueno, ¿y usted qué? Mentiroso, sí, adúltero también, blasfemo también, codicioso también. Pero llega Jesús y dice, no, papá, yo pagué el precio, yo ya pagué la fianza por él, por lo tanto queda libre. Y es mío, me pertenece. Porque él creyó en mí y en mi obra. Creyó en mí y en mi obra. Entonces, papá, esa persona, Andrés Valencia, Claudia, y usted, ya me pertenece, queda libre, pago la fianza, ya la pagué. Amén. Entonces el diablo, con ganas de llevarse esa almita, pero como creyó en Jesús y Jesús pagó la obra, entonces quedó salvo. Amén. Entonces mira entonces, ¿qué pasa con esa persona? Queda justificada y ya queda como justa, sin merecerlo, pero ya es justo. Amén. Porque el Señor ya hizo justicia por él. Amén. O sea que queda libre. Entonces mira el término de justificación tan bonito ahí, y como mencionamos al principio, Claudia, es que son muchos los términos y muchos los beneficios que trajo la muerte de Jesús. Entonces vimos aquí el triple mensaje de la cruz, que es amor, pecado y justicia. Gloria a Dios. Ese era el tema que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, y queremos que se graben esto en su corazón, que la salvación tiene una demanda y es fe. La fe. La fe
en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a orar, Venga, vamos oremos. a darle gracias al Señor por su palabra, por haber dado esa salvación tan grande, por habernos permitido a nosotros aceptar su obra, porque nada es nuestro, es el mismo Espíritu quien nos busca, quien nos atrae, quien pone en nosotros el querer como el hacer para aceptar la obra de Jesús. Y hoy con toda libertad podemos decir, somos hijos de Dios y hemos sido salvos, justificados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Venga, oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Amén. La gloria es para ti, la alabanza y la adoración. Así es. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor, Amén. por haber pagado un precio tan alto, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. por amor a la humanidad, por Gracias. amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Gracias. Y estamos muy agradecidos contigo. Muchas gracias. Te pedimos, Dios del cielo, que seas tú ayudándonos a llenarnos de fe. Amén. Llénanos de fe, Señor, que podamos creer con toda la certeza, Sí, Señor. con toda la convicción, Señor, aunque no veamos nada, Señor, pero que podamos creer en ti Amén. cada día más y más. Amén. Danos ese don de fe, Por ese favor, fruto Señor. del Espíritu Santo Así también, es. en el nombre poderoso En el de nombre de Jesús. Jesús. Gracias por ese amor tan grande, gracias, Señor, porque nos sacaste del pecado y gracias porque nos justificaste, Señor, Amén. a través de tu muerte y de tu resurrección. Amén. Te bendecimos y te adoramos. Oramos por cada persona que Sí, está allí en Señor. casa, Amén. viendo el video, el estudio. Y si no tiene la seguridad de la salvación, si dices, ¿para dónde iré después de que me muera? Y no tienes esa certeza si te vas con el Señor o no, te invito a que aceptes a Jesús en tu Así corazón. es. Haz conmigo esta oración tan cortica, pero llena de fe. Amén. Hazla con fe y en voz alta, con tus labios confiésalo y con el corazón debes de creerlo. Así es. Te dice así, diga conmigo, Señor Jesús, en este día vengo delante de ti. Perdona todos mis pecados, Señor. Mi Dios, límpiame de pies a cabeza. Hoy confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Hoy creo que Dios lo levantó de los muertos. Gracias, bendito Jesús, y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro Amén. de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu amor y gracias por tu salvación. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, eres salvo, porque Amén. la salvación es por fe en Cristo Jesús. Así. Y ya somos llamados a hacer buenas obras. Así es. Si hiciste esta oración con nosotros, escríbanos, dinos que ya eres salvo, que ya eres una nueva criatura en Cristo. Amén. Y te pedimos y te aconsejamos que asistas a una iglesia cristiana de sana doctrina. La iglesia Fuego de Dios para las Naciones tiene las puertas abiertas. Nos puedes escribir en el WhatsApp de la iglesia o a través del chat de acá del YouTube, de Facebook. Y también te invitamos a que leas las escrituras, comienza a leer los evangelios y comienza a conocer ese amor tan grande de Jesús. Amén. Hacia toda la humanidad. Así Y es. igualmente en oración tienes que pedirle al Espíritu Santo que te guíe en oración y que te ayude a conocer cada día más a Jesús. Amén. Así es. Un fuerte abrazo para todos. Dios les bendiga. Que tengan un hermoso, bendecido día. Y nos vemos el domingo en nuestro servicio dominical de la Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Virtual. Virtual. A las 9 de la mañana. Y atentos, durante la semana estaremos programando un servicio presencial. Así que es. ya estaremos definiendo día y hora. Así es. Bueno, Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Chao.